Buenos días, compañeros. Somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre el tema de la lógica matemática como estrategia en el pensamiento creativo de los estudiantes de sexto de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez. Como introducción, la educación ha tenido diversos cambios para mejorar las dificultades encontradas en el pasado. Las diferentes leyes y decretos que han venido publicando. Estos cambios vemos reflejados. Solo se ha limitado a envolver al estudiante en un ambiente memorístico, donde el maestro es la máquina de información o simplemente un dictador, y el estudiante un ente que recibe todo lo que le entregue. También se piensa que la matemática no puede aportar a la creatividad. Se cree que solo se puede realizar procesos lógicos, donde el estudiante solo debe repetir. Se debe legitimar el ámbito escolar como espacio esencial para el desarrollo del pensamiento y la creatividad, mediante la conjunción de acciones sistemáticas, las actividades matemáticas seleccionadas y desarrolladas en el aula son una fuente importante para este desarrollo. Consideran al pensamiento divergente como el elemento que rompe esquemas de la lógica racionalista y dar cabida a las innovaciones y novedades en el planteamiento de problemas y dificultades en la vida cotidiana. La práctica educativa tiene ahora más herramientas de trabajo que antes. Estas teorías filosóficas, pedagógicas y psicológicas, material didáctico, apoyo social e investigaciones. Se ha buscado una reflexión acerca de la educación integral, en la cual la creatividad, la inteligencia y el desarrollo de los talentos de los alumnos y educadores ocupen un espacio real. Obtener una sociedad creativa, democrática y libres es promover una escuela creativa donde estimule desde la primera infancia, premie al niño por mostrar curiosidad, duda y los acostumbre a asombrarse y a inventar soluciones nuevas. Una escuela que promueva la creatividad debe mostrar distintos modos de vivenciar el mundo, diferentes maneras de pensar, sentir y expresar. La creatividad. Nos encontramos en una sociedad donde existe la competitividad, factor que determina al individuo para sobresalir, mostrando sus capacidades. Obliga a la población a exigirse y a rendir cada vez más para obtener lo que necesita, evitando el fracaso en cualquier ámbito. Existen personas con mayor facilidad en el desarrollo de actividades determinadas, mientras que otros tienen grandes vacíos conceptuales y profundas dificultades en el desarrollo normal de sus capacidades a pesar de desenvolverse en el mismo contexto. Se puede decir si el docente con mente creativa puede cambiar las perspectivas en enseñanza. Es lo opuesto a un repetidor. Reinventar nuevas formas de aprender las matemáticas, incorporando la creatividad en el aula de clase. El docente, en vez de entregarle un problema para que solucione el estudiante debe encontrar el problema y darle solución aplicando razonamiento matemático. Los docentes deben estar convencidos que nuestros estudiantes son creativos. Nacemos con creatividad, donde el docente debe desarrollar mediante técnicas de enseñanza-aprendizaje, desarrollar la creatividad desde el proceso educativo beneficia a cada individuo y al grupo en la enseñanza-aprendizaje que propicia el pensamiento reflexivo. La creatividad debe considerar como una parte importante del pensamiento que tienen las personas para realizar un trabajo o una cosa. El pensamiento creativo se caracteriza por la generación de ideas propias. A continuación, me corresponde hablar sobre la importancia de la creatividad en la educación. La escuela tradicional
Ya cumplió sus objetivos. Ahora es tiempo de darle una mirada al futuro donde las exigencias son otras y así darle paso a un nuevo modelo de escuela donde la creatividad sea el pilar fundamental. Es por eso que en la actualidad la globalización sugiere que la escuela debe salirse de lo rutinario, darle la opción a cada estudiante a que descubra, razone, critique e innove. La metodología utilizada por los docentes es la pieza clave en el proceso educativo si desea desarrollar la creatividad. Implica el desarrollo de muchas habilidades cognitivas, destrezas y conocimientos. La enseñanza desarrollante es aquella que produce e impulsa el desarrollo, fundamentando y estimulando en los estudiantes la formación de ciertas capacidades y habilidades. Modelo clásico. Dewey describe el proceso creativo en las siguientes etapas. 1. Encuentro con el problema. 2. Definición o delimitación. 3. Listado de soluciones posibles. 4. Análisis lógico de las ideas, que se refiere a hipótesis de soluciones. 5. Aceptación de la solución adecuada. El autor Graham Bayes propone que son 4 pasos a seguir: preparación, incubación, iluminación y verificación. Preparación es el análisis del problema. Incubación, abandono momentáneo del problema por no encontrar la solución. Iluminación, surgimiento espontáneo de la solución. Verificación de la validez de las ideas con la solución. Si las escuelas conocen los pasos del proceso creativo, es más factible que se cree el ambiente que favorezca al niño y valoren más el proceso. Las fases del proceso creativo. Dadamia 2001 menciona la relación entre las fases del proceso creativo que establece Lillian y Virgin Logan y el rol del maestro ante cada una de ellas. Las fases: cognición, concepción, combustión, consumación y comunicación. El rol del maestro: compromiso, concentración, confianza, contrastación y coparticipación. Con lo anterior, un docente se compromete a ser un facilitador del aprendizaje, poniendo a prueba la capacidad creadora de sus estudiantes. Características entre el perfil del profesor creativo y su influencia en los niños. Educar en libertad y para la libertad. La libertad es vivir su propia vida sin interferir la libertad de los demás. Educar en el amor. El niño no solo tiene derecho a ser instruido, sino que tiene necesidad de ser amado. Fomentar la autodisciplina. Hay que desarrollar desde pequeños los valores de responsabilidad y participación. Trabajar todos los canales de comunicación, como estimulando los distintos tipos de expresión, ya sea a través de imágenes, gestos, palabras, etc. Estimular el interés por descubrir e investigar. Los verdaderos conocimientos que se aprenden son aquellos que el niño descubre por sí mismo. Estar en continua renovación. No se debe caer en la rutina. Cuidar las capacidades del niño. Tener en cuenta las aptitudes y posibilidades escolares. Emplear la heteroevaluación. En la evaluación intervendrán todos los que han participado en el proceso educativo. Humorizar las relaciones, como creando un ambiente que permita superar el miedo al ridículo. Trabajo en equipo, desarrollar actitudes de respeto y comprensión y, más que nada, participación.
En resumen, una escuela creativa debe enseñar a los estudiantes a superar obstáculos, desarrollar la confianza de sí mismo y en sus propias convicciones, propiciar el trabajo creativo y reflexivo, individual y grupal. Maestros y estudiantes deben ser de pensamientos creativos. El profesor cuenta con un proyecto curricular que no sea estático, sino por el contrario, se da seguimiento, se orienta, se evalúa y se construye permanentemente. Los objetivos curriculares deben ser flexibles, que tengan en cuenta múltiples capacidades creativas. El maestro debe ser flexible y debe usar una combinación bastante variada para que el desarrollo del currículum sea cambiante. Bueno, a mí me tocó el subtema Educación Matemática y la creatividad. La creatividad matemática se relaciona con la capacidad de crear ideas, soluciones o preguntas que resulten novedosas desde la perspectiva de quien la genera. Estos hallazgos revelan la importancia del trabajo en el aula para el desarrollo del pensamiento matemático creativo. Para Poincaré, la invención matemática consiste en no construir combinaciones inútiles, sino útiles. Inventar es discernir, es elegir. Según esto, aquellos elementos están armoniosamente dispuestos de manera que el espíritu del matemático pueda, sin esfuerzo, abarcar todo el conjunto, al mismo tiempo poniéndolo ante los ojos del investigador. Un todo bien ordenado hace presentir una ley matemática, en consecuencia afirma las combinaciones útiles, precisamente los más bellos. Poincaré en 1908 sostenía la intuición del orden matemático que hace adivinar las armonías y las relaciones ocultas. No puede permanecer a todo el mundo. A lo largo de su discurso insistió en que sólo aquel que disponga de una sensibilidad estética especial puede ser un verdadero inventor. Poincaré describe el proceso de creación matemática a través de los mecanismos del consciente y del inconsciente. El mecanismo inconsciente son las impresiones que, si bien no son vividas en el mismo, integran como pequeñas percepciones la totalidad de la experiencia. Y el mecanismo consciente es el estado de vigilia en que nos damos cuenta de lo que ocurre como seres cognitivos. A lo largo de un trabajo inconsciente anterior, el papel de ese trabajo inconsciente en la invención matemática parece indudable y se hallan huellas en otros casos donde es menos evidente. A menudo cuando se trabaja en una cuestión no se hace nada bueno la primera vez que se pone uno a trabajar. Tras de esto se toma uno un reposo más o menos largo y vuelve a sentarse a trabajar. Durante la primera media hora se continúa no encontrando nada y después de golpe viene la idea decisiva, se presenta en la mente. Se podría decir que el trabajo consciente ha sido más fructífero, puesto que ha sido interrumpido, que el reposo ha devuelto el espíritu y la fuerza. Pero es más posible que este reposo haya sido reemplazado por un trabajo inconsciente y que el resultado de este trabajo se haya revelado enseguida. Solamente que la revelación, en vez de efectuarse en un paseo o en un viaje, se produce durante un periodo de trabajo consciente. Pero independientemente de este trabajo, que se desempeña además un papel de desprendimiento, como si fuera el aguijón que hubiese excitado los resultados ya adquiridos durante el reposo, pero que subsistían inconscientes, a tomar la forma de conscientes. A continuación voy a hablar sobre la enseñanza-aprendizaje creativo en matemáticas.
Sequera 2006 menciona que en los resultados del informe PISA, como los estudiantes siguen teniendo deficiencias graves en esta asignatura, además el rechazo emocional hacia las mismas, lo triste es que se sigue insistiendo en que las soluciones son de carácter cuantitativo, como aumento del presupuesto en educación, cuando lo más importante sería un cambio cualitativo, y ello comenzaría por promover la enseñanza creativa de la matemática. También Arteaga 2002 hace la observación de que la presencia de todas las cualidades mencionadas en un profesor no garantiza que tenga éxito en desarrollar las cualidades deseadas en el estudiante, pero la preparación debe de ayudar a desarrollar tales cualidades. En cuanto a la metodología aplicada, el proceso seguido para la investigación fue de tipo experimental, con diseño descriptivo, observacional y participativo. El propósito, además de describir el nivel de desarrollo del pensamiento creativo mediante la aplicación del test figurativo de Torrance, buscó observar los cambios que presentaron los estudiantes en su participación en un conjunto de ejercicios. El estudio descriptivo analizó cómo es y se manifestó el fenómeno y sus componentes del pensamiento creativo. Se consideró como población a 80 de los estudiantes de sexto año de la institución educativa Ricardo Porrero Álvarez. La muestra es de 20 estudiantes seleccionados aleatoriamente, los cuales se dividieron en dos grupos de 10 estudiantes, uno de control y otro experimental. Al analizar los resultados del grupo control, se encontró que, con lo que se afirmó que el pensamiento creativo de los estudiantes del control no cambió durante el tiempo transcurrido entre el pretest y el posttest. Después de la metodología aplicada se da la siguiente conclusión. Las deducciones que pueden hallarse del proceso en el trabajo de campo y en la conceptualización de enfoques hallados determinan que la creatividad es algo que posee el ser humano. Es natural, pero quizás no innata. Por tanto, el proceso educativo, tanto en el hogar como en los primeros años de escuela, debería enfocarse a la estructuración de un pensamiento más abierto y flexible, en busca que los estudiantes puedan desarrollar capacidades y habilidades cognitivas para la abstracción de problemas que se hallan en la realidad. Los talleres de lógica matemática contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo, al observar que determina en los estudiantes la búsqueda incansable de nuevas alternativas para la solución. Se interesen por problemas que no siguen lo tradicional. Es importante que los docentes del área de matemáticas y de las demás elaboren ejercicios en los cuales los estudiantes deben aplicar su propia lógica y no la que el docente estipule. Esto fortalece su formación integral, ya que pueden desarrollar diferentes habilidades y capacidades. Para eso se recomienda lo siguiente: fomentar la aplicación y el uso del material diseñado por diversos investigadores nacionales e internacionales. Orientar a los estudiantes por medio de la implementación de talleres, los cuales ayuden en la estimulación del pensamiento creativo y sistémico. Implementar la propuesta en diversas instituciones de la región, en otros estratos o niveles, con el fin de verificar si el factor social o cultural interfiere en el pensamiento creativo. Las integrantes del equipo número 3 les agradecen a todos su atención.